¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para platicar de diferentes temas en el ámbito financiero, legal, prevención de lavado de dinero, finanzas personales, seguridad social y el tema de hoy que vamos a estar hablando, que lo podríamos decir que tiene que ver con el tema corporativo, toma de decisiones y vamos a estar platicando de acuerdo a la convocatoria que ustedes están viendo, por eso estamos el día de hoy, es qué es un contralor en las estructuras corporativas. El día de hoy, bueno, vamos a presentar un gran amigo, que en un ratito lo presentaré de acuerdo a nuestra estructura, que es siempre presentar a nuestros grandes amigos, pero primero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas, que nos ayuden a seguir creciendo. Llevamos ya 4 años transmitiendo este tipo de contenido gracias a ustedes y lo que les pediríamos es que nos sigan ayudando a seguir subiendo en la parametrización, en lo que sería en las redes sociales, para que podamos llegar a diferentes personas, diferentes ojos, diferentes oídos, que es lo que nos gusta compartir este tipo de contenido. Nos pueden apoyar poniendo cualquier comentario en la parte de abajo y nosotros en su oportunidad también lo estaremos contestando. Esto debido, como ya muchas veces también lo he platicado, en el momento en que nosotros lo estamos grabando y lo estamos subiendo en la cuestión de las redes, seguramente tú lo estás viendo en otro horario, en otro día, gracias a la magia del Internet, de las redes sociales, porque este documento se queda ahí y ahí aprovechando que una vez que ya lo hayas visto, que lo pudieras compartir a alguien que tú creas que le pueda servir la cuestión del contenido. Justamente con eso vamos a hacer una comunidad de intercambio de información que yo creo que eso va a ayudar a que podamos tener o parar las antenas de lo que está sucediendo en el día a día. De igual manera que nos busquen en diferentes redes sociales, como sería Facebook, como Instagram, como LinkedIn, que estamos subiendo el contenido también para que nos puedan buscar. Y también si tú prefieres solamente escucharnos, te estamos subiendo el contenido a través de podcast. Estamos en diferentes cadenas de distribución de podcast como Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music, para poderte acompañar, como lo decimos, de tu oficina a tu casa, ahí en el radio, por medio del teléfono, y que nos puedas escuchar sin tener la famosa vista fija. Pero si ya tienes tiempo, pues puede ser que te acomode mejor lo que sería el sistema del canal de YouTube, que está el contenido, donde ya tenemos más de 250 videos subidos. Ahí suscríbete y al final de cuentas ayúdanos a que tú lo pudieras compartir. Bueno, entrando un poquito en materia, ya después de haber hecho la compartición de todos los datos que tenemos referente a la cuestión de las redes sociales, bueno, vamos a hablar de qué es el contralor en las estructuras corporativas. En este momento vamos a estar presentando a la gran persona y amigo que nos acompaña el día de hoy. Él es MBI y contador público Raúl Moreno Carranza. Es egresado de la Escuela Bancaria y Comercial y es maestro egresado de Heriot-Watt University, Edinburgh Business School. Actualmente se desempeña como consultor independiente administrativo y financiero. Tiene más de 30 años de experiencia siendo consultor y expositor y contador público independiente, experiencia en áreas de contraloría de empresas multinacionales y nacionales, gerente de administración y finanzas de Latinoamérica en empresas de telecomunicaciones, coordinador y expositor general del Diplomado de Contraloría Financiera del Colegio de Contadores Públicos de México, entre varios temas y entre uno de ellos control interno, gobierno corporativo, riesgos globales y de cumplimiento. Es integrante y socio del Colegio de Contadores Públicos de México, integrante de la Comisión Académica de Diplomados del Colegio de Contadores Públicos de México desde el año 2017. Tiene estudios a nivel licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, cursos en diferentes universidades que tiene a través de México y en Estados Unidos. Tiene estudios en inglés y francés y manejo en herramientas digitales. Como lo había comentado hace ratito, ante nosotros está nuestro gran amigo, el contador público, Raúl Moreno Carranza. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues con mucho gusto de estar aquí con ustedes, pues con este tema, ¿verdad? Que es muy, muy interesante y pues el gusto de estar aquí en tu canal de internet y
pues un saludo también para todos nuestros amigos que nos escuchan. Oye, Raúl, para poder entrar Sí. en esta materia y como siempre dar un poquito la cuestión de la introducción, yo lo platicaba, este es un tema que tiene que ver con el tema corporativo. Al hablar de la cuestión de las estructuras corporativas, hemos escuchado por ahí la figura de contralor, controladuría, en el cual podemos hasta hablar de entidades que controlan a Sí. subsidiarias en su manejo y estructura, capitales, toma de decisiones. Pero la que vamos a hablar el día de hoy es la figura de un puesto dentro de la estructura organizacional que sería el contralor. Si bien la palabra nos puede dar un parámetro para dónde ir y entender qué podría ser un contralor, con tus palabras y algo que pudiera ser muy accesible, ¿qué es y qué es esta función para poder entender la palabra contralor en la que vamos a enfocarnos? Muy bien, Rodrigo, me parece muy bien. Bueno, pues miren ustedes, el término contralor es ya incluye una actividad multidisciplinaria. Actualmente es un reto. A mí me parece que es fascinante porque es un reto que te va a pedir que desarrolles muchísimas todas las herramientas, todo lo que aprendimos en la facultad, pues vamos a ponerlo en práctica. Y el Contralor, una de sus características principales, precisamente, es que va a ser la función, va a ser el responsable del control interno, o lo que algunos le han llamado el control de gestión. Por un lado, pero no es la única parte. Por el otro lado, también va a ser el responsable y el centro de toda la información financiera. Entonces, pienso que sobre esos dos rieles es donde vamos a tener que ir construyendo, ir plantando lo que va a ser precisamente la función de Contraloría en nuestra empresa, ¿no? En nuestra empresa o bien corporación, como tú lo habías mencionado. Y Eh, tenemos, no hay dos Contralorías iguales. ¿Por qué razón? Porque no hay dos empresas iguales, ¿no? Siempre, si tú comparas en una misma corporación, vamos a decir farmacéutica, uno y otro van a tener muchas similitudes, sin embargo, hay ciertos aspectos que son exclusivos y especiales de cada contralor. Entonces, ese va a ser uno de los principales retos que nosotros vamos a tener que ir adaptando. ¿Qué es lo que específicamente demanda la corporación de mí? Entonces, a nivel de corporación estamos hablando que hay corporaciones pequeñas, medianas y grandes. Entonces, el contralor pues va a tener que adecuarse a esa circunstancia del tamaño de la empresa para poder aportar su conocimiento, sus herramientas, todo lo que puede para la empresa. Y te voy a decir también otra cosa muy interesante, que la Contraloría actualmente pues, es una cuestión de equipo, es una función de equipo, porque se requiere de tantas especialidades y tantos conocimientos que te tienen que enriquecer tu función, que uno solo realmente mm, es muy difícil, pero ya con un equipo, con el que tú armas un equipo, pues es precisamente donde tú puedes entrar ya a manejar adecuadamente el control interno, la información financiera, todo esto a través de un equipo, ¿no? Entonces yo pienso que es una de las características especiales también de la Contraloría, que es algo que yo lo asemejo a veces como un avión, ¿no? Para pilotar un avión grande, pues necesita el capitán, el que se encarga de las comunicaciones, el copiloto, es decir, necesitas todo un equipo porque vas a estar controlando y manejando de toda la cuestión financiera de un ente económico que es muy importante. Entonces, necesitas toda esa parte del equipo, ¿no? Oye, Y oye, dime, ahí Raúl, ahorita se sí, me vinieron, pero un montonal de ideas y de acuerdo. comentarios con la explicación que nos empiezas a dar. Veo entonces que el contralor es el todólogo porque tiene que ver diferentes áreas y este contralor podría ser no un contador,
que curar ese proceso, sino alguien que conozca a las entidades económicas en cuestión muy particular en la que está llevando la cuestión de la Contraloría, porque estamos hablando que no es un perfil sobre una profesión, sino más bien es un perfil de acción. Bueno, fíjate, es interesante la pregunta que tú planteas. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica, el 90% de los contralores son contadores públicos. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se le pide siempre a un contador es toda la parte de la información financiera. Pero efectivamente, eso que tú mencionas es cierto. Hay algunos contralores que no son contadores. Por ejemplo, yo he conocido contralores que son administradores o que son economistas o que están familiarizados mucho con la cuestión también financiera y que apoyados por un buen equipo contable, logran hacer una muy buena Contraloría. Pero al menos normalmente te digo, por lo menos aquí en lo que yo he visto en México y en parte de Estados Unidos, es que el 90% de los contralores son contadores públicos, ¿no? Esa es la realidad. Este contador público que dices se convierte muchas veces, y lo hemos visto que sin ser contralor, en este puesto por las estructuras corporativas, muchas veces dicen que el contador es todólogo, que gestor, sacaborrachos, o sea, es De absolutamente todo, ¿no? de todo para poder Sí. auxiliar en la cuestión. Ese sería una función realmente de la Contraloría, ser un todólogo en la cuestión de armar un equipo de trabajo, entender cada una de las áreas y poderlas dirigir y manejar a estas áreas. Eh, Fíjate que vamos a decir que hay algunos rieles sobre los que va a correr la Contraloría. Ya cuando empezamos a definir un poquito, porque efectivamente, como tú dices, oye, son tantas cosas, ¿qué voy a ver como Contralor y cuáles no me tocan? Entonces vamos a decir que las áreas sobre las cuales vamos a correr para apoyarnos en una buena Contraloría van a ser, por un lado, el gobierno corporativo. Toda la parte de gobierno corporativo nos va a servir para estructurar bien la empresa, para saber en dónde estamos. Otra parte muy importante va a ser la parte del control interno, que en un marco de control que nos va a ayudar. Vamos a decir el más común que se está utilizando muchas veces, por decir algo, no es el único, pero es el que se usa mucho, es el COSO, ¿no? Un marco que me dé herramientas, que me dé tablas para hacer un adecuado manejo del control interno. Toda esta parte de la análisis y la administración de riesgos. eh, y también tradicionalmente en la Contraloría muchas veces está la parte del presupuesto, ¿no? El presupuesto sabemos que es una herramienta para un adecuado manejo de la institución, de la empresa, donde yo voy controlando lo que planeamos gastarnos, lo que vamos a tener de ingresos. Entonces, tradicionalmente, ahorita nada más para aterrizar un poquito y no dejarlo así cuando dices, oye, pues, ¿qué voy a tener que saber? Vamos a decir que el Contralor se hace responsable de la contabilidad, de la información financiera de la institución, pero apoyado por un contador general. Normalmente también esa es otra parte. Muchos de los contadores generales, cuando tienen ya más experiencia y más confianza en la empresa, se convierten en contralores, ¿no? Normalmente la base de donde salen mis contralores, tú me preguntas de dónde vienen, es un buen contador general, muchas veces hace una contraloría. Entonces, estoy apoyado por un contador general, estoy apoyado por un analista financiero que me ayuda a toda la parte que es presupuesto, comparativa de información financiera con el mes anterior, variaciones y todo esto. Y estoy apoyado por alguien, o a veces lo hace uno solo, que domina toda la parte del control interno. Entonces, si ya vamos afinando esa parte, para simplificarlo, diríamos que esos tres pilares, control interno, presupuesto e información financiera, van a ser como mis espadas, lo que yo voy a tener que estar esgrimiendo para ir sacando adelante la función. ¿Qué te parece? Oye, Raúl, con Sí, esas líneas que me comentas, o sea, entendería cuál es el perfil de este profesionista y aclarando que el perfil básico sería la cuestión del contador. sí,
Mira, tú y yo pasamos por una etapa de juventud y cuando estábamos en una etapa formativa, una de las preguntas que nos hacíamos como jóvenes era cuál era tu expectativa de vida, cuánto te veías en 5 o 10 años, porque era para tomar decisiones. Si entrabas a trabajar en un despacho donde supuestamente te malpagaban y te pagaban con conocimiento, o empezabas a generar una carrera en una empresa que empezabas de abajo e ibas subiendo de poquito en poquito. Sí, Cuando avanzas en un perfil de despacho, lo que te decían es, tú inviértele en el conocimiento y ya después te van a llamar las empresas para que llegues a un puesto de contador general o de contraloría o de dirección. Y si tú te ibas por el camino del crecimiento empresarial, pues empezabas a conocer desde lo básico de la empresa hasta poder llegar a esos mismos puestos que podías tener por el conocimiento y la base que tenías de la estructura y de los años que le has invertido en ponerte la playera para seguir creciendo. En ese orden de ideas, Raúl, siendo una cuestión del contador, ¿sería indiferente cualquiera de estos dos perfiles o valdría más un contador ajeno a la empresa o del que está partiendo, picando piedra desde el inicio? pues mira, yo creo que según la formación que tenga el contralor, va a tener ciertas ventajas en unas áreas y en otras, ¿no? También otro elemento que nos va a ayudar ahí es la planeación estratégica. Entonces, vamos a decir en el caso que tú planteas, y nos pagaban con conocimiento, ¿no? Y además esa era la gran divisa. Pero bueno, si estás tú formado en Sí, pero vamos a con decir, el conocimiento no pagabas la sí, renta. exactamente. Pero si tú te formaste exclusivamente en la empresa, vas a tener unas fortalezas. ¿Cuáles van a ser tus fortalezas? El conocimiento de la organización. Posiblemente conoces muy bien toda la parte de lo que es la contabilidad de la información financiera porque estuviste ahí como contador. Y te tendrías que reforzar un poquito en lo que es la parte de control interno y la parte de este presupuesto, pues a lo mejor la conoces. Y entonces es ahí donde muchas veces los contralores tienen maestría en la administración. ¿Por qué? Porque esta maestría en administración te va a dar muchas herramientas que tú aplicas, ¿no? A la hora de ejercer la Contraloría. Te pongo el caso opuesto. Cuando tú, vamos a decir que tú llegaste por el lado de la auditoría, tú eras auditor, que es un ejemplo que se da mucho, eres auditor en una empresa, haces un buen trabajo, la empresa queda encantada con tu trabajo y te invitan a participar en la empresa. Entonces, en ese lado tú vas a tener, como vienes del lado de los auditores, vas a estar muy fortalecido en la parte de normatividad financiera y en la parte de control interno que conoces porque fuiste auditor. Aunque aquí la diferencia en el contralor y el auditor es que el contralor implementa el control interno, ¿no? Es como hacer la sopa. Y cuando somos auditores, pues la revisamos. Yo aplico mis técnicas de auditoría, reviso y digo, ay, pues sí está salada, le falta esto, le falta aquello, corrígela. Entonces, en esos dos escenarios, dependiendo de dónde provengas tu experiencia, pues ya en tu equipo precisamente, a lo mejor te vas a incluir un buen contador general que te va a ayudar toda esta parte del manejo de los RP, del manejo de todas estas herramientas, y si por el contrario venías de la empresa, pues vas a apoyarte un poquito en la función del control interno con la que a lo mejor no has estado muy imbuido, no te has metido muy a fondo, pero es lo que comentábamos en un inicio. Yo con un buen equipo, con mis jefes de esta área, voy a hacer mis reuniones mensuales, voy a hacer mis comités, y entonces vamos a ir dándole forma a toda esta parte de la función de la cuenta. Entonces, sí me puede servir muchísimo. Si yo lo planeé, como tú dices, estaba yo en la escuela, oye, pues yo quiero ser director de finanzas. ¿De dónde salen los buenos directores de finanzas? Normalmente salen de una buena Contraloría, ¿no? En la mayor parte de los casos. El otro área de la que salen es tesorería, corporativamente hablando, pero la mayor parte de los directores de finanzas viene precisamente de la Contraloría, ¿no? Que sería el paso siguiente a la Contraloría.
ahorita también en tu presentación que estabas dando, tomé algo que vale mucho la pena poderlo considerar por lo que acabas de decir. Cuando doy yo algunos cursos o pláticas en certificación que son 7 elementos para la certificación: ética, costos, finanzas, fiscal, derecho, normas de auditoría, normas contables, para efectos de poder tener este conocimiento, y lo estábamos platicando, conocimiento vasto en Sí, este todólogo que puede ser como una base también, una preparación para poder ser una persona ideal para una Contraloría por el conocimiento que se está dando. Puedo decir que en algunos casos yo he dicho que el cuate de costos. En sí, México hace falta muchas personas con conocimiento de costos. En las escuelas nos enseñan costos, sales, pero realmente afuera, en el campo de batalla, hay muy pocas empresas que le han dado importancia a la cuestión del costo. En el Bajío hay muchas empresas multinacionales o que han llegado y necesitan y les pagan muy bien a la cuestión del analista de costos, pero también hay un gran problema en la cuestión del costo. Cuando una persona es exitosa en una empresa costeando, es porque la conoce. Cuando se lo trata fusilar la competencia o a otra área y se va esta persona con conocimiento de costo, no es tan exitoso como fue en la primera empresa. De acuerdo a lo que estabas comentando, me suena algo muy similar a la cuestión de la función del contralor, como está diciendo. Aún así que tiene todos los conocimientos y la base, no quiere decir que el contralor pueda llegar a tener un buen ejercicio de su función en las sí, empresas en donde es llamado, porque tiene que tener no solamente los conocimientos generales y muy específicos, pero tiene que conocer el ramo y en dónde está parado en la estructura jerárquica. de acuerdo. Sí, y ahorita que mencionabas eso de las certificaciones, pues claro que también te van a ser muy útiles. Hay muchos contralores que para fortalecer precisamente su conocimiento, su desempeño, pues van a estar apoyados por una o dos certificaciones. Hay algunos que tienen la maestría y aparte están certificados, ¿no? Tienen las dos fuentes. Y efectivamente, esto que tú mencionas de los costos en las empresas de manufactura es vital, ¿no? Ahí también está situado en esta parte. El contador de costos está reportando precisamente al contralor para toda esta parte del costo estándar, de las variaciones, y requiere también, pues ahí el contralor apoyarse en un especialista en los costos que maneje pues todo esto de las explosiones de los materiales, el famoso Bill of Materials y toda esta parte para la explicación de las variaciones de los productos, que por qué variaciones en precio y en consumo, y efectivamente es un área especializada aparte, ¿no? Incluso el que más, el contador de costos, en esta parte sabe más de esa parte, incluso a veces que el contralor, porque es un especialista, pero está integrado al equipo del contralor, y efectivamente, qué bueno que lo mencionas, hay a veces muchos contadores de costos que se convierten en contralores. También tenemos en algunas empresas grandes de manufactura, de embotelladoras y demás, que hay una figura que le llaman ellos el contralor de planta. Y este contralor de planta se dedica exclusivamente a toda la parte que son los costos, las variaciones, los proveedores, todo eso, todo lo que tiene que ver con la producción y su control, ¿no? Porque es tan grande, hay empresas que tienen cientos de materias primas, material de empaque y toda esta parte, para hacer sus productos, que se requiere una persona que esté totalmente dedicada y con su equipo incluso a esta parte del, del costo, ¿no? De donde sale pues el precio, que es fundamental para el funcionamiento de nuestra organización. Entonces sí, es muy cierto esa parte que tú mencionas. El costo también en compañías, ¿no? En empresas de manufactura. Y en las de servicios, bueno, ellos no tienen tanto esta problemática de los famosos costos, pero tienen pues otras variables, ¿no? Es decir, que no se salvan. Oye, Raúl, y también Dime. siguiendo con estas ideas, porque yo tengo muchas cosas para poder
sensibilizar a las personas que nos están viendo y escuchando, que creo que pudiera Claro. estar aprovechando. Tú eres un coordinador del diplomado de Contraloría que está dentro del Colegio de Contadores Públicos de México. Así es. La pregunta va enfocada a que hay algunos perfiles que se nace para poder ejercerlos y hay algunos que se tienen que hacer. El perfil del contralor se hace, se desarrolla o se nace. Porque estamos hablando que si bien ahorita hemos estado hablando de los diferentes perfiles y podríamos ya tener ciertos puntos de dónde agarrar para esta respuesta, en la realidad te estás diciendo que al día de hoy hacer un contralor formador de equipos para que te puedan ayudar a esa contraloría, estamos hablando que las dinámicas y didácticas que tenemos actualmente es que ya no hay jefes, hay que ser líderes. Y esa Exactamente. función de lo que acabas también de decir es, este contralor se puede formar tomando una certificación, tomando un diplomado, tomando una maestría, como lo estabas comentando, o tiene que tener ya unas cualidades identificadas de conocimiento profesional, o sencillamente se nace, porque a veces así es. Sí. Pero mira, yo creo que es una mezcla. Yo pienso que ya se tiene ciertas cualidades, pero podemos desarrollar, podemos desarrollar dentro de este esquema, si yo, de las famosas competencias, ¿no? Que es una parte también muy interesante para el contralor. Él, como tiene que operar con un equipo, pues le van a servir toda esta parte, este tema de liderazgo, de competencias, de estrategias. Esto que mencionabas muy interesante de que no es lo mismo ser jefe que ser líder, porque el líder va a motivar a su personal, lo van a seguir y el que es jefe nada más, pues es una actitud nada más de nivel de autoridad. Entonces, sí, es muy interesante. Cuando el contralor se logra convertir en un líder de su equipo, pues va a obtener muchísimos mejores resultados. Y dependiendo de la Contraloría, yo puedo desarrollar algunas competencias. Vamos a decir que si la Contraloría en la que yo estoy eh, me va a ayudar mucho la parte de la competencia de la negociación y yo carezco de esa competencia, puedo desarrollarla. ¿Cómo se puede desarrollar una competencia cuando no la tengo? Se pueden tomar cursos, se pueden buscar libros, se pueden buscar compañeros que tengan esa competencia. Por ejemplo, si yo veo que tú tienes muy buena, que eres muy bueno en la negociación, pues entonces yo te observo y digo, Rodrigo, para negociar, hace esto y esto y esto. Entonces yo le voy a copiar, me voy a fijar cómo lo desempeña. Entonces, sí, efectivamente, yo naturalmente puedo tener algunas competencias, la Contraloría requiere otras, pero en el caso de que me falten, no está caso cerrado. Yo puedo desarrollarlas a través de preparación, de capacitación, de cursos, de ver compañeros, o incluso si alguien en mi equipo es muy bueno en la parte de la negociación, regresando a esta competencia, pues puedo aprovechar y decir, oye, o otra competencia para hacer presentaciones, ¿no? Ya ves que el Contralor tiene que hacer muchas presentaciones ejecutivas a los directivos y todo esto. Y yo puedo tener esa competencia, la puedo desarrollar o puedo aprovechar a alguien del equipo que sea muy bueno en presentaciones y decir, oye, tú vas a ser el encargado y todos vamos a aprender. Entonces, sí, efectivamente, como tú dices, es un liderazgo, se tienen que aprovechar estas partes y estar atento a muchas veces a lo que va saliendo en liderazgo, que también rompe un poquito a veces con el esquema que tenemos de pura información financiera, de puro control interno y todo, pero es interesante porque es la parte de decir, bueno, ¿cómo hago yo para que mi equipo funcionemos todos mejor en beneficio de mi Contraloría? ¿No? Entonces es interesante esa parte humana que también existe en la cuestión de la Contraloría, ¿no? Sí. Oye, Raúl, yo pensaré que esta pregunta también te la han hecho en muchas ocasiones y más por tu ámbito de asesoría que puedas dar. Es la Contraloría, ¿es para empresas grandes? Eh, Normalmente, sí es la que hay empresas que no tienen Contraloría, efectivamente. Normalmente sí las empresas grandes son las que requieren la Contraloría, pero no únicamente, porque una empresa mediana puede también tener su contralor
Y también va a depender mucho de la parte esta, si es una compañía nacional o multinacional, porque ya cuando empiezas a tener afiliadas, subsidiarias, entonces ya se convierte, bueno, en este caso pues entraríamos al que dices, ¿no? Que es una compañía grande. Tengo varios contadores, pero a lo mejor tengo un contralor nada más corporativo al cual todos le están reportando. Entonces, sí, la respuesta en términos prácticos normalmente sí está un poquito diseñada para empresas grandes, pero yo también he visto compañías medianas y que también se ejerce esta función de Contraloría con un ámbito distinto, ¿no? Quizá un poco más limitado, pero sí, sí se puede hacer, sí es efectivo y viene toda la parte interesante de las multinacionales, ¿no? Que tienes, pues ya en México, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, tienes un contador y el contralor está en Nueva York, donde ahí le reportan los contadores de cada país. Y también tienes el otro esquema, hay compañías mexicanas corporativas muy grandes, que la operación es tan grande en México que en México va a requerir su propio contralor. Es por el volumen de productos que maneja y todo esto. La pura operación, hay veces que la pura operación de una subsidiaria, pues es más grande que todas las del resto de América Latina, por decir algo, ¿no? Entonces también en el puro México te vas a encontrar con esa parte de Contralor, nada más especializado en toda la parte del funcionamiento en México. Y aparte en México, pues tiene sucursales en Toluca, Monterrey, Chihuahua, y ya se empieza a complicar la cosa, se pone interesante. Así es. Oye, Raúl, entonces, de acuerdo ahorita a lo que acabas de decir, las empresas grandes para ver si hay una Contraloría no se deben de medir por el número de trabajadores ni áreas geográficas, sino más bien se debería de estar midiendo por el nivel de operación y la necesidad de que haya alguien que esté visualizando operativamente por diferentes lugares, incluyendo trabajadores, incluyendo zonas, siempre y cuando hay una necesidad del puesto. Exactamente. Todo juega en la determinación si vas a requerir un contralor o no para tu empresa. Todo va a depender de tu volumen de ventas, de tu distribución geográfica, de si eres casa matriz o tienes otras empresas en otros países, ¿no? Todo eso va a entrar en juego ya en la estructura corporativa para precisamente definir en si necesitas un contralor o no y si necesitas incluso esta figura del famoso contralor corporativo, el contralor corporativo al cual le reportan otros contralores de otros países. Entonces se va haciendo ahí el árbol, ya se van haciendo las ramitas. Sí, todo esto va a entrar en un análisis ya de descripción de puestos, descripción de funciones, organigramas, ya toda una parte que vamos a tener que definir posiciones, job descriptions, ¿no? Las famosas descripciones de puestos. ¿Qué espero yo de cada posición? Por eso es lo que te comentaba un poquito en un inicio. No vamos a tener dos contralorías iguales porque unos tienen muchas empresas en México, otros son subsidiarias de Estados Unidos, otros operan muchísimo producto, en fin, otros vienen de una empresa familiar que se quiere institucionalizar, quiere poner cositas de gobierno corporativo, quiere poner cosas de control interno, de contralores, porque quiere exportar. Entonces, va a depender de varios factores esa cuestión que a veces, por eso algunas empresas a veces en sus características solo tienen contador general y ya otras porque empiezan a crecer y tienen ya muchísimas otras variables pues ya requieren un contralor, ¿no? Ya requieren políticas y procedimientos, que también es otra parte que ya no tocamos todavía, pero el contralor está muy metido en toda esta parte de definir políticas y procedimientos que me ayuden a que mi control interno funcione bonito, funcione bien y que todo el mundo sepa a qué estamos jugando, ¿no? En nuestra misión, visión y todos estos elementos que tú y todos nuestros amigos conocen muy bien, entra esa parte. Sí, Oye, Raúl, ahorita entraríamos en eso de las políticas porque es importante y más por el siguiente planteamiento. claro. Dices que no en todas las entidades, pues es
el perfil del contralor porque no hay una propia necesidad. Pero en estructuras que sí haya un poquito de necesidad, ¿ok? en el organigrama o en la estructura piramidal, el contralor está abajo, en medio, arriba, porque tenemos un auxiliar, tenemos contadores, contador general, director de contabilidad, el contralor, el director de finanzas, el director general. Dentro de esa estructura, ¿cómo acomodarías a este contralor en este escalafón? Abajo, arriba, en Exacto. medio, ¿Dónde, no? y la estructura para poder ver cuál es un perfil de responsabilidad. Sí, exactamente. Bueno, tradicionalmente vamos a ubicarlo, apoyando al director de finanzas. Es ahí, es la estructura clásica en donde el, el director de finanzas tiene a su contralor, tiene también a su tesorero, y esas dos figuras son las que lo están apoyando, ¿no? Tradicionalmente. Entonces vamos a situar al contralor eh, debajo del director de finanzas. El director de finanzas está debajo del director general, aunque hay algunos casos que manejan el famoso contralor corporativo, que es el que precisamente comentamos un poquito, que es el que se encarga de toda la parte de concentrar la información y todo esto. Entonces, sí llegas a veces a tener un contralor corporativo que le reporte directo al director general y que concentra a todas las organizaciones, a todas las entidades, perdón. Pero normalmente vamos a ponernos en el caso clásico, el, está el director de finanzas, tiene abajo su contralor y su tesorero. A su vez, el contralor tiene debajo de él a su jefe de presupuesto, jefe de contabilidad o gerente de contabilidad, dependiendo del tamaño de la organización. eh, y cuentas por pagar, su jefe de cuentas por pagar, que normalmente depende del área contable o a veces está directamente con el contralor. Y eso sería tradicionalmente en donde está situado. Es decir, que un auxiliar contable que entra al equipo, pues puede teóricamente seguir creciendo hasta llegar a director de finanzas, vamos a decir, ¿no? Pero el, el, el contralor sí está debajo precisamente del director de finanzas. Y cuando se requieren las famosas políticas y procedimientos, pues él va a tener que ya ser una parte interdisciplinaria con los otros directivos, porque ahí sí necesita conocimiento del área para poder apoyar en la parte de las políticas y los procedimientos, ¿no? ¿Por qué muchas veces se le encargan al Contralor esa parte? Porque él, como maneja la parte del control interno, es el experto, ve que estas políticas y procedimientos estén cumpliendo con controles dentro de mi organización. Pero yo necesito que tú, en este caso, que eres el gerente de recursos humanos, pues me digas, eh, hacemos un equipo para hacer nuestra política, nuestro procedimiento, porque tú haces la nómina, tú manejas los aumentos de sueldo y demás. Entonces, necesitamos conocer esa cosa, esa parte, para poder hacer un procedimiento o una política que, con controles, que maneje esa parte una política, un procedimiento en este caso que sería de recursos humanos, ¿no? Pero que nosotros entramos también a apoyar, a dar asesoría, consejo y toda esta parte, y las que son propias del área, que ahí son muchísimas, ¿no? Todas las políticas y procedimientos de finanzas y contraloría, pues es así, 100% pues, que nos tocan, pues las tenemos que diseñar y echar a andar. Así es. Oye, Raúl, entonces, de acuerdo a lo que acabas de decir, podría yo resumirlo diciendo, el contralor, la función del contralor va sobre el control interno, que esa es la cuestión de uno de los pilares que comentabas, que si ahorita nos lo repites, los tres pilares para poderlo Sí, identificar, pero en realidad el nombre viene del control interno. Y así es. también te lo juntaría con el siguiente. Y entonces, ¿cuál es la relación con el auditor interno que también se mete con el control interno? Muy bien. Porque
nosotros como contralores, yo voy a diseñar el control interno. Es decir, yo voy a decir, a ver, de todo lo que se cobre, cobremos a nuestros clientes, se tiene que depositar diario. Entonces yo hago un procedimiento donde digo, se va a depositar así, en esta cuenta concentradora y la. ¿Qué es lo que hace el auditor? El auditor ve las políticas y mis procedimientos y dice, oye, voy a ver si es cierto esto que ustedes pusieron aquí que van a hacer, se está cumpliendo. Entonces el auditor hace una parte de monitoreo. Él va a monitorear el control interno y nosotros lo vamos a implementar, a diseñar. Esa va a ser la gran diferencia. Él va a revisar, después de su revisión va a decir, pues sí, sí, efectivamente sí tienes buenos controles en tu área contable, sí estás autorizando las pólizas, sí estás haciendo tus inventarios, o lo contrario, ¿no? Va a sacar deficiencias porque va a decir, oye, no hacen inventario, no firman las pólizas, no firman los ajustes, no revisan las conciliaciones bancarias. Entonces, el auditor es el que va a monitorear que eso se haga y nosotros en la Contraloría somos los responsables de decir, este control sí se hace, este no, porque es muy costoso. En control, acuérdate que vamos a ver la parte de costo-beneficio. Yo cuando meto un control, no lo hago para burocratizar la operación, sino lo hago para que camine eficientemente, para que nos ayude a todos. Entonces tengo que decidir, estos controles sí entran, estos no, porque son muy costosos, son muy burocráticos, nos vamos a tardar mucho, se nos va a alentar el proceso. Y no, y el auditor nada más va a entrar a revisar los controles que tenemos y nos va a hacer una carta de recomendación donde nos va a decir, yo te recomiendo y lo que encontré fue esto, que tienes que corregir. Ah, ok, adelante, ¿no? Esa va a ser la distinción. Contra lo que sería la auditoría interna. La auditoría Eh, interna, así es. Raúl, permíteme invitar otra vez a la gente que nos está viendo a que se suscriba en el canal de YouTube, que nos sigan la cuestión de las redes, que nos ayuden a seguir creciendo, que nos sugieran temas, que lo pongan en la parte de abajo y nosotros haremos lo posible para traer amigos, gente especialista en la materia y que estos temas sean abordados con el debido respeto que se merece cada uno de ellos y al final de cuentas tener el contenido que a ti te pueda servir y del cual tú estás preguntando. Oye, Raúl, para Sí, poder concluir, sí, lo que te Alex. pediría serían dos aspectos. El primero, que Ok. nos compartas un medio de comunicación, un correo o algo, donde cualquier persona que esté interesada en una asesoría referente a este ámbito de políticas, control, que al final de cuentas es uno de tus perfiles que habíamos platicado al inicio en la cuestión de tu perfil curricular, que nos pudieras compartir en dónde te podemos buscar. Y la segunda, algo Sí. que creas que no se haya comentado en la emisión y que es sumamente importante que los que nos están escuchando y viendo sí lo deban de saber para efectos de dar como una conclusión. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, por lo que se refiere a la primera parte, pues si quieres, yo puedo dejar mi correo, que es herramienta cursos 2021, así todo seguido, herramienta cursos 2021 @gmail.com. Entonces, en ese correo, con toda confianza, ustedes pueden enviar sus preguntas o sus inquietudes y todo esto, y lo podemos ver. Y otra cosa lo segundo que me comentabas que podíamos nosotros adicionar a esta conclusión es que como esta parte de la Contraloría a veces es muy útil, también sirve mucho crear comités. Entonces, por ejemplo, si yo soy contralor de la industria automotriz, yo puedo ponerme en contacto con mis otros contralores de la industria automotriz y podemos hacer juntas periódicamente cada bimestre, cada trimestre, cada mes, en el cual podemos compartir inquietudes, problemáticas, para precisamente, a veces la Contraloría pues, está un poquito aislado, estás aislado en tu operación. Entonces, si tú te acercas a otros contralores de tu industria, del servicio que tú das,
eso te va a ayudar muchas veces, te da nuevas visiones, nuevas ideas que tú puedes, que tú puedes implementar en tu empresa, ¿no? Entonces, pienso que esa parte también, como conectar con con otros compañeros de la profesión a nivel de comités, pues es muy útil. Y entonces pues, se pueden reunir por ahí una vez al mes a desayunar y pues ahí comentan todas estas novedades que están saliendo. Que tú que eres especialista en norma, pues podrás ver que cada rato salen cosas, ¿no? Y fiscales y normas y cosas de control interno y demás. Entonces, pienso que ese aspecto puede ser de mucha utilidad. Y otro aspecto, pues, es la continua capacitación, la continua, conocimiento, pues, que va a ser siempre de mucha utilidad. Ahora con toda esta parte del Internet y las redes, siempre hay muchas cosas, que aprender, que investigar en la red. Entonces también esa parte también va a ser de mucha utilidad, ¿no? La capacitación continua en este proceso de la Contraloría, que siempre hay cosas nuevas, retos nuevos que van surgiendo, que van saliendo. Creo que esa parte pudiera ayudar un poco a hacer mejores Contralorías y nos podría servir a todos, ¿no? Porque muchas veces, hablando entre Contralores y demás, pues hay distintos puntos de vista de un mismo aspecto, ¿no? Entonces es interesante. Oye, Raúl, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por los comentarios y por darnos una línea de conocimiento para poder entender esta estructura del Contralor y sobre todo pues, su importancia porque independientemente las entidades económicas haya un puesto de esto, en la realidad no es el puesto, es la función que desarrollan las personas dentro de las entidades y creo que quedó muy bien plasmado con todo lo que nos compartiste el día de hoy. No, pues al contrario, un gusto haber estado con ustedes y y pues seguimos en este mundo de las tantos temas, ¿verdad? Que se pueden abordar y siempre muy interesante toda esta parte pues que nos abre camino en toda esta parte de la información y demás. Siempre hay cosas nuevas y la mezcla de experiencia con todas las nuevas generaciones que vienen. Entonces ahí es muy interesante todo este armado de equipos de pues de varias generaciones, ¿no? Eso también es muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. No, muchas gracias a ti de nueva cuenta. Ante la distancia te mando un fuerte abrazo. Hace poco por ahí nos vimos en el colegio, ya estuvimos platicando un ratito y Así es. bueno, pues si nos acercamos, pues ya nos estaremos viendo también por tus invitaciones que también me has hecho al diplomado de Contraloría. Creo que también el sumar esfuerzos ha ayudado en que podamos tener esta interacción y yo te lo agradezco de nueva cuenta el que nos hayas acompañado el día de hoy. No, al contrario. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un El día de saludo. hoy nos acompañó el contador público Raúl Moreno, que nos habló sobre el Contralor. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan, búsquenos en redes, podcast, canal de YouTube. Estamos en contacto, amigos. Saludos. Bye. Espérame. Si te quedas hasta aquí, vamos a poner la bolita para que le aprietes y te puedas suscribir y que nos ayudes a seguir creciendo. Y en la parte de abajo vamos a poner un listado de la quinta temporada que yo creo que te van a servir. O puede ser que pongamos mejor un video que te pudiéramos estar recomendando. Ya lo estaremos viendo a ver qué te vamos a poner. Pero estamos en contacto. Saludos. Bye.